Bien, chicos, pues bueno, vamos a hablar sobre un tema especial que es la inclusión en la escuela y vamos a hablar del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. A veces nosotros consideramos únicamente discapacidades las que podemos ver, que le falta un brazo, que no están ciegos o que tienen algún problema, pero hay discapacidades intelectuales o incluso de adaptación que también son importantes conocer. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Es muy importante entender ciertos términos. Uno de ellos es la integración educativa, que es un proceso por el cual se garantiza que las personas que tienen diferentes características puedan acceder también a la educación. Otro de ellos es la inclusión educativa. No nada más quiere decir que se integren a los grupos, sino que también se dé la capacidad de que ellos puedan participar y puedan aprender a su ritmo con las condiciones necesarias para ellos. Necesidades educativas especiales. ¿Qué significa eso? Bueno, resulta que cada uno de nosotros aprendemos de manera diferente, pero la gran mayoría tienen un sistema semejante, pero hay personas que ese sistema no les funciona y tenemos que adaptarlo con necesidades educativas especiales. Necesidades básicas de aprendizaje se trata del hecho de que hay personas que nosotros decimos, no, pues mira, ya leemos un libro y léelo. No, hay necesidades básicas que es qué manera le voy a entregar yo a la persona para que en realidad sí pueda aprender. Y esto no nada más va para las personas con necesidades educativas especiales, sino para todos. Para nosotros como tutores o como maestros, es muy importante encontrar la manera de que ustedes verdaderamente aprendan y se lleven ese conocimiento. Finalmente, vemos que dos cosas importantes, las barreras para el aprendizaje, que no es otra cosa que el hecho de que, por ejemplo, si yo estoy viendo que ustedes no son capaces de ver esta imagen porque está muy lejos o porque está muy pequeña, y yo sigo haciendo mi trabajo, eso quiere decir que yo estoy poniendo una barrera para ustedes, porque no están accediendo a la información. Eso sucede, por ejemplo, en las personas que tienen discapacidad motriz, estos que no pueden caminar, y de repente lo vamos a poner en el salón de mero arriba. No sería lógico, ¿sí? Ese tipo de barreras existen. No nada más existen esas barreras, existen también las barreras en el sentido de que yo puedo dar mi clase solo de una manera y resulta que de esa manera no le funciona a determinado tipo de personas. Por último, vamos a definir en esta parte lo que sería una discapacidad. Esto ya lo habíamos hablado, pero quiero que ustedes lo entiendan de una manera muy clara. Dice, discapacidad es una afección del cuerpo o la mente, es una deficiencia, que hace más difícil que la persona haga ciertas actividades, o una limitación de actividad, o interactúe con el mundo que lo rodea, restricciones a la participación. ¿Qué es la discapacidad? No quiere decir discapacidad es que, ay, me faltó una mano y ya soy discapacitado. Hay muchas cosas que puedo hacer con eso, hay otras que me limitan. Ahorita les pregunto hasta el final, por favor. Vayan anotando ahí en su libreta si tienen alguna duda o alguna pregunta. Pero sí es muy importante entender que la discapacidad no nada más son las que conocemos normalmente como físicas del cuerpo. También hay discapacidades mentales e incluso discapacidades psicológicas. ¿Me puedes terminar lo que sigue, por favor? Bueno, tipos de discapacidad. ¿Cómo los distinguimos o cómo los señalamos? La discapacidad auditiva es la dificultad para escuchar correctamente. A veces se escucha, pero se escucha muy bajito. A veces se escuchan ruidos o sonidos. Esa es una discapacidad. Discapacidad visual es cuando no puedes ver. Nosotros normalmente cuando vemos a una persona invidente pensamos en que no ve nada, se ve oscuro completamente como cuando yo cierro los ojos. Pero hay personas que pueden ver sombras o pueden ver destellos y sin embargo no son capaces de poder distinguir lo que hay alrededor. Entre ellos no pueden cruzar una calle porque no saben si tienen un vehículo, a pesar de que tengan una persona. Y eso se califica como una discapacidad. La discapacidad motriz es la dificultad para moverse. Dice ahí dificultad en el control y manejo del movimiento, equilibrio, coordinación y postura. En ocasiones tienen todo su cuerpo completo y todo el cuerpo lo pueden mover, pero no lo pueden coordinar porque tienen una dificultad para hacer eso. O a veces tienen su cuerpo completo, pero tienen debilidad y no pueden mantenerse en pie por mucho tiempo. Sí, son diferentes tipos de discapacidad o de maneras de calificar discapacidades. Discapacidad intelectual se utiliza cuando una persona no tiene la capacidad de aprender,
a los niveles esperados, o sea, como la mayor parte de las personas aprenden. De repente hay gente que le dices un concepto y no lo puede captar de la misma manera, ¿sabe? ¿Podemos cambiar a la siguiente diapositiva? Tenemos otro tipo de padecimientos que a veces los hemos visto pero no los conocemos mucho. Uno de ellos es el síndrome de Down. Creo que todos entendemos qué es el síndrome de Down, pero nunca lo hemos investigado. Miguel, anota, pregunta, todo lo que van a preguntar, anótalo por favor. El autismo. El autismo es una enfermedad también muy especial. Es una manera, tanto el autismo como el Asperger, es una enfermedad en cuanto a problemas de su percepción de la realidad que nosotros vivimos. Ellos perciben la realidad de una manera diferente y no les permite en ciertos momentos convivir o aprender o desarrollarse como lo hacemos la mayoría. Y tenemos el tema que vamos a tratar nosotros en este momento, que es el trastorno del déficit de atención con hiperactividad, que en sus siglas es TDAH. ¿Continuamos? Muchos es una cita de H, ¿no? Lo han escuchado muchas veces. Algunos de ustedes han dicho, es que no, es que este niño tiene hiperactividad, pero está bien. Vamos a ver y vamos a irlo definiendo. Y es muy importante que entendamos, porque muchos de ustedes son muy inquietos, ¿sí? Lo sabemos. No se pueden estar en paz por X circunstancias. Sin embargo, no todos tienen el trastorno. Simple y sencillamente es una manera de ser. Si se dan cuenta ahorita en el momento en que yo estoy hablando con ustedes, no estoy en un solo lugar, me estoy moviendo. Tiene que ver con la manera de presentarse, pero también tiene que ver con que si yo me quedara en un solo lugar, me empiezo a poner tenso y ya no me puedo manifestar de la misma manera. Eso no quiere decir que todos tengan TDAH, pero sí vamos a tratar de definirlo. Lo primero dice trastorno de déficit de atención. ¿Pero qué es la atención? Vamos a definir qué es la atención. Dice ahí, es el proceso selectivo de la información necesaria. Puede ser involuntaria, ¿sí? Cuando de repente algo pasa. Si algo pasara acá, pondríamos la atención a ese lado porque está pasando algo. No quiere decir que yo voluntariamente esté viendo eso, algo me llama la atención y me saca de la concentración que tenía. Pero también debe de ser o bien la atención voluntaria, que es cuando yo les, por ejemplo, les comento, a ver, enfóquense en esto, y están leyendo y su cabeza por acá, ya me quiero ir, tengo hambre, y no puedo tener la concentración en eso. Entonces esa es la atención. Cuando yo puedo concentrarme en algo específico, quiere decir que estoy poniendo atención. Eso, de eso se trata. ¿Cuáles son las características de la atención? La primera es la amplitud. ¿Qué tantas cosas puedo atender en un momento dado? ¿Qué tanto puedo ver? ¿Sí? ¿Hasta cuánto puede generar mi atención de toda la información que puede haber en un momento dado, ¿no? Segunda, la selectividad. Si por ejemplo yo les pido que ahorita se concentren en este plano, pero llegaron personas allá atrás, o de repente ponerle cambió de otra manera y todo el mundo, ¿qué tanto podemos decir? Es que, ¿sabes qué? Voy a seleccionar únicamente esto y sobre esto voy a ponerle atención. Eso es la selectividad. La intensidad y la cantidad de atención directamente relacionada con el nivel de alerta. Esto es, yo puedo estar poniendo atención. Nos ha pasado mucho. Por ejemplo, ahorita hay algunos que ya están recargados en el asiento y me están escuchando, están poniendo atención, pero no es con la misma intensidad que alguien que está diciendo, no, es cierto, es muy interesante. Si se dan cuenta que hay diferentes niveles de intensidad, esto es importante, también lo debemos de visualizar, porque hay ocasiones en que dicen, sí, estoy poniendo atención, estoy relajado, pero no estoy oyendo. Pero llega un momento en el que esa relajación me lleva a pensar en otra cosa y ya perdí la atención. Luego viene el oscilamiento o desplazamiento de la atención. Esto es que de repente estoy hablando del tema y luego me habla alguien y volteo y yo le pongo atención a esa persona y luego regreso al tema que estoy hablando y luego hago otra cosa. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí. Y ustedes deben de desarrollar esa parte. Sin embargo, hay que ver que las personas que tienen déficit de atención no pueden lograr ese tipo de cosas. Y finalmente tenemos lo que es el control como característica de la atención, que consiste en dirigir el pensamiento a las cosas que quieren, ¿sí? Intencionalmente. ¿Algunos de ustedes han pasado en alguna ocasión que traen una canción en la cabeza y que no se la pueden sacar? Que se les pone, que traen la canción y dicen, ya quiero pensar en otra cosa. Y vuelve otra vez también. Eso sucede también, espero que ustedes no, pero eso sucede, ustedes son muy jóvenes, pero eso sucede
sucede mucho con los adultos cuando tienen un problema. Piense el problema, no pueden concentrarse en otras actividades que tienen que hacer. De eso se llama el control. ¿Sale? Ok, pasamos a lo que sigue, por favor. Déficit de atención. Ahora vamos a hacer la definición de lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Dice, es un patrón persistente de desatención y o hiperactividad, impulsividad o inhibición, que es más frecuente y grave que lo observado habitualmente en sujetos con nivel de desarrollo similar. ¿Qué significa esto? Primero, estamos hablando de que es persistente. Hay días que estamos nerviosos y que nos movemos o que estamos distraídos y no ponemos atención. Hay días, pero otros días lo podemos hacer. Una persona con TDAH no lo puede hacer. Es persistente su dificultad para poner atención. Luego, habla de o hiperactividad. Esto quiere decir que puede haber desatención, pero puede estar tranquilo. Estamos hablando de diferentes niveles del mismo trastorno. Hay quienes fundamentalmente tienen problemas de atención y hay quienes fundamentalmente tienen problemas de hiperactividad que les imposibilita poner atención. Esto también, para que realmente se designe que tienen TDAH, es que este sea muy frecuente y que sea más grave que la normalidad. Vuelvo a decir, todos tenemos de repente momentos de desatención o de inquietud, pero no quiere decir que tengamos TDAH, ¿vale? Ok, síntomas. Primero, inatención. Obviamente, ¿sí? Esto quiere decir que no tiene la capacidad para controlar su atención y su concentración. No puede estar enfocado en una sola cosa. Hiperactividad, que es la imposibilidad de quedarse quieto, se manifiesta con constantes movimientos, impulsividad. Esto es un factor que normalmente no lo vemos porque no viene en el nombre, ¿sí? No hablamos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, pero la impulsividad habla de eso. Por ejemplo, por allá alguien está haciendo un ruido, una cosa, le están moviendo allá alguna libreta y hace un ruido. Hay veces que sabes que no lo puedes hacer, que no lo debes de hacer, o que sería inadecuado, sin embargo lo haces, ¿sí? O te mueves, o avientas a alguien. Esas actividades impulsivas, muy marcadas y muy desorganizadas, pueden ser un síntoma claro de lo que es el TDAH. Continuamos, por favor. Hay unos datos muy interesantes, ¿sí? Y los puse aquí como datos relevantes. Uno de ellos es la incidencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas personas tienen TDAH? Varía entre el 1 y el 20% de la población, o sea, 100 personas, de 1 a 20 personas van a tener este trastorno de alguna forma, ¿sí? Pero en realidad, solo del 3 al 5% se ven realmente afectados. Pero en el caso de los niños o de los varones o de los hombres, tienen 3 veces más posibilidades de desarrollarlo que los niños, ¿sí? De hecho, se maneja que de cada 4 personas con TDAH, una es niña y los otros 3 son hombres, en casos generales. Pero ya en casos clínicos, o sea, en casos graves, ya desarrollados, ya que dices, es que en realidad esta persona tiene una discapacidad por TDAH, el número es de 9 niños por 1 niño. Esto quiere decir que es más grave y más posible desarrollarlo entre los hombres. Muy bien, la duración. El TDAH no desaparece. Esto no quiere decir que no, ya es que ya creció, ya se tranquilizó. No. Normalmente una persona que es diagnosticada, que tiene este padecimiento, lo va a padecer durante toda su vida. Sin embargo, es muy importante saber que pueden aprender a adaptarse, a utilizar su condición de la manera más adecuada para poder aprender. Incluso pueden llegar a terminar su carrera, aún a pesar de esta situación que los complica de muchas maneras. Pueden terminar su carrera, estudiar posgrados y integrarse al mundo laboral en un momento dado. Como tratamiento se dan combinaciones de medicamentos
desarrollo de destrezas adaptativas. Esto es que él pueda saber cómo solucionar sus problemas desde su punto de vista, y también requiere apoyo emocional, esto es apoyo psicológico, y en un momento pues el tratamiento psiquiátrico también, ¿no? Para el diagnóstico se diagnostica, debe ser diagnosticado por especialistas, psiquiatras, neurólogos o psicólogos con información suficiente para hacerlo. ¿Podemos cambiar por esto? Muy bien. Características para determinar los tipos de TDAH. Primero, vamos a ver los síntomas más adelante para determinarlo, pero las personas deben presentar por lo menos unos 6 de los siguientes síntomas para que puedan decir, se me hace que yo sí puedo ser candidato, para que me digan o para que investiguen si puedo tener principios de este trastorno. Debe de ser frecuente, debe durar más de 6 meses y debe de ser desadaptativo. Esto lo que significa que en un momento dado no puedo convivir o realizar las actividades que realizan las demás personas. ¿Continuamos? Para el TDAH con predominio en el déficit de atención, estos son los siguientes síntomas que son importantes. A menudo el chico no presta atención suficiente a los detalles e incurre en errores por descuido. Segundo síntoma, suele tener dificultades para mantener la atención en tareas e incluso en actividades de juego. Está jugando y ya está pensando en otra cosa, o se le olvida, se levanta y se va. Tercero, con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Estás hablando y... ¿Qué? Ok. Cuarto, a menudo no sigue instrucciones ni finaliza las tareas escolares. Chicos, todos ustedes parece que tienen esas, ¿vale? Pero es importante que nos demos cuenta que si se les dan instrucciones es manera de seguirlos, cuando en realidad no están comprendiendo lo que está pasando de manera frecuente, ¿sí? Entonces puede ser un síntoma, ¿sabe? 5, suelen tener dificultad para organizar tareas y actividades. ¿Se acuerdan que yo les dije una libreta de tareas para que yo todo bien acomodado? Bueno, pues algunos de ustedes traen todo por todos lados, ¿sí? La libreta, hoja de atrás, la de adelante. Es otro síntoma. Con frecuencia evita o le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. No quiere decir que nos dé flojera, sobre todo en luego de venir a la escuela. Quiere decir que pienso en hacer el trabajo y me afecta. Siento que no soy capaz de realizarlo, ¿sabe? Séptimo, a menudo extravía objetos necesarios para la tarea. Tengo amigos conocidos y yo cuando era niño extraviaba todo. Perdía mochilas, perdía llaves, perdía suéteres, perdía todo. Aquí ya hemos perdido, he visto que han perdido sudaderas, cosas así. Sin embargo, hay gente que de plano nunca sabe dónde deja las cosas. Eso sí puede ser un síntoma. Suelen distraerse con facilidad y con frecuencia es descuidado en sus actividades diarias. Continuamos por el favor. Ahora, para el predominio de la con hiperactividad o impulsividad, esto quiere decir que pierde la atención, pero porque no se puede estar en paz. ¿Sí? A menudo el niño se mueve en exceso y mueve las manos y los pies. A veces están en su lugar, pero están así. O están agarrando algo, o ya están haciendo ruidos, etc. Suele abandonar su asiento en la clase o en otras situaciones cuando se espera que esté sentado, ¿verdad? Y conocen. No todos, van algunos detalles. Es muy importante que lo entendamos. ¿Saben por qué? Porque no nada más se trata, si necesitas ayuda, Renata, alguien de ellos te puede ayudar, ¿sabes? No nada más se trata de pensar que tuviste un verdadero conflicto o un trastorno como tal, sino de identificar en nosotros ciertas condiciones que nos limitan para realizar lo que tenemos que realizar. ¿Qué sucede? Que por ejemplo, en el caso de Emiliano, le he llamado la atención muchísimo en lo que llevamos del ciclo escolar, que a veces yo creo que puede sentirse como que no, es que agarré conmigo el maestro, o yo no sirvo para estar aquí en la escuela, yo soy un mal alumno. Y sin embargo no es así. El problema es que hay cosas que no podemos controlar. ¿Sabes? Bien. Segundo, con frecuencia corre o salta excesivamente en situaciones que es inapropiado hacerlo. No sé si les ha pasado que de repente estamos bien tranquilos y luego ya suena su receso y les digo, ya para salir. Como si fueran a morir o si lo tuvieran persiguiendo un león. A veces es eso, ¿sí? Normalmente lo pueden controlar con personas. Bueno, ¿va? Ok. A menudo tienen dificultades para jugar o dedicarse a actividades de ocio. Por ejemplo, muchos de ustedes van a quedar
Y cuando les toca jugar ajedrez, es, sí, ya moví, el que sigue. Pero no tienen la paciencia como para esperar y pensar qué jugada hacer. Algunas personas lo tienen. Bien. Dice, suele estar en marcha o actuar como si tuviera un motor. Siempre está inquieto. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? ¿Bien? Ok, otro, con frecuencia habla en exceso. También sucede, hay gente que no puede estar callado, tiene que estar platicando. Y se le vienen ideas a la cabeza y la suelta, y a veces en el momento más inadecuado. Suele tener dificultades para esperar su turno. No sé si les ha tocado de que, a ver, fórmense, chicos. Esa parte con frecuencia interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros. Se entrometen en actividades por juegos. ¿Cambiamos, por favor? Bien. Algunos síntomas de la hiperactividad con impulsividad o desatención que causan alteraciones están presentes desde antes de los 7 años de edad. Desde muy chicos empiezan a notar este tipo de circunstancias. Algunas alteraciones se provocan provocadas por los síntomas se notan en 2 o más ambientes. Hay algunos chicos que, por ejemplo, llegan a la escuela, ven a sus amigos y se desconectan, ¿sí? Empiezan a jugar, y empiezan a platicar, y empiezan a reír, pero llegan a su casa y en su casa son tranquilos, son callados, se meten a su cuarto, están bien tranquilos, ¿sí? Aquí lo que dice es que en general van a presentar estos síntomas en 2 o más ambientes, ¿sale? Y luego dice que ya para determinarlo deben de existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académica o laboral. ¿Sí? Esto quiere decir que no necesariamente, que no nada más porque de repente me pasa, quiere decir que ya tengo un trastorno. Pasamos a lo que sigue por el teléfono. Bien, ahora, ¿qué es lo que necesitan estos chicos para poderlos ayudar en sus necesidades educativas especiales? Número 1, en el área intelectual, bueno, pues debe desarrollarse la atención. Pero eso no nada más es poner atención, sino darle herramientas, estímulos de manera que pueda estar pendiente de lo que está pasando. También se deben de desarrollar sus habilidades de transición. Esto quiere decir que pueda llevar un orden y a partir de ese orden se sienta más seguro de lo que va a hacer. Otra de las cosas es ejercitar la metacognición. Esto es conocer más allá de lo que sabemos. Ahorita que les estaba hablando sobre Puerto Rico, no se trata nada más de saber que Puerto Rico es un país y que ahí vive gente. Se trata de entender básicamente qué puedo ir, qué puedo ver más allá, qué puedo entender y cómo lo puedo relacionar, que esto lo vamos a hacer más adelante, cómo puedo relacionar ese país con mi país. Ahora nos estaba dando un ejemplo del vestuario típico y que ese vestuario de Puerto Rico se parece al vestuario de México, ¿no? Ok, desarrollar habilidades de deducción. Ahorita, antes de venir, todos decían, ¿me van a hacer un examen? ¿O qué vamos a hacer? Y estoy pensando más allá, sin evidencias, qué es lo que puede pasar. Eso es una habilidad de deducción. Bueno, pasamos a lo que sigue, por favor. En el área psicomotora deben de mejorarse su coordinación en general. Coordinación en cuanto al movimiento, coordinación en cuanto a la visión, coordinación en cuanto a la atención que pone diferentes partes. En el área comunicativa debe utilizar o mejorar mucho mejor las palabras. Hay personas que no se saben expresar o que incluso no entienden cuando les están hablando. ¿Sí? ¿Continuamos? Muy bien. En el área emocional, chicos, esto es muy importante, se lo mencionaba ahorita con el ejemplo de Emiliano, pero en general, a veces se les llama mucho la atención por cualquier cosa y uno siente, uno piensa, y yo se lo digo por experiencia, que uno no vale la pena o que uno se está portando mal, que nos lo han dicho muchas veces, o que uno es una mala persona o un mal estudiante. Es muy importante para todos, pero sobre todo para los chicos con una condición como esta, que sepan que ellos son valiosos y que no son malas personas, ¿sí? Y que pueden, a pesar de su condición, salir adelante, ¿sale? En el área social deben de desarrollar conductas aceptadas, ¿sí? Porque muchas veces las personas con estas condiciones lastiman a otras personas sin querer, porque son agresivos, porque son incómodos, porque son metiches, porque son inquietos, ¿sí? Porque de repente no piden permiso para agarrar las cosas, para tomar lo que se les ocurre. Entonces también deben de aprender a desarrollar estas actividades, ¿vale? Ok, como conclusión, chicos, para terminar,
es muy importante que todos tengamos en cuenta las dificultades a las que se enfrentan las personas con alguna barrera para su desarrollo pleno, de manera que seamos capaces de ayudarles e integrarlos a los procesos educativos, sociales y laborales. También debemos darnos cuenta que no solo es que veamos su dificultad, sino estudiar las características y efectos, así como los puntos en los que podemos apoyar para que todas las acciones realizadas contribuyan a la inclusión de todos en todos los ambientes y de la mejor manera. Es parte de nosotros, ¿sí?, ayudarnos para que todos podamos desarrollarnos, porque no nada más se trata de que nos den, de decir, ay, pobrecito, a esta persona le hace falta. No, todos tenemos esta necesidad de seguir avanzando, ¿vale? Ok, muchas gracias, chicos. Eso es todo.